sinónimo de laburo, de gente que, bueno, que fue a laburar, como la que vino aquí en la provincia del Chaco, de distintos lugares, Corrientes, de Formosa, de Salta, pero también vinieron muchos extranjeros. Estamos saludando a nuestro querido escritor, amigo, ministro de Cultura, pero bueno, en esto, historiador, profesor. Hablamos Francisco Tete Romero. Tete, muy buen día. La señorita Yeren Schulten, la señora Cintia Cardoso y Luis Orieta para Radio Baloc y Radio City. ¿Cómo estás? Muy buenos días a ustedes, a todo el equipo que hace la radio, a toda la audiencia, en el aniversario del Cabildo Abierto de 1810, ¿no? Claro que sí. Ayer hablamos de esto y seguramente dimos una apertura, ¿no? De esa semana, la semana del 25, ¿no? Es una historia muy atrapante de dónde venimos y también hacia dónde vamos, pero quién estaba en el medio del camino también, ¿no, Tete? Efectivamente, porque yo revalorizaba ayer justamente en una columna que tengo en un programa de radio, que no fue fácil y además, contrariamente a lo que se suele contar en la Plaza de la Victoria, porque se llamaba así la Plaza de Mayo por lo que había acontecido durante las invasiones inglesas, había 600 que llamaríamos militantes de la causa revolucionaria, French y Beruti, al mando de lo que se conocía como la Legión Infernal, y ya había dos sectores enfrentados en lo que sería la Revolución de Mayo: Belgrano, Castelli y Monteagudo y Mariano Moreno, y particularmente el discurso de Juan José Castelli, planteando como orador de la revolución la soberanía popular, ¿no? Nace, lo más importante para rescatar de ese cabildo abierto es el concepto de soberanía popular frente al discurso del obispo Lué, que planteaba que mientras quedara un solo español en América, el poder tenía que ser para la colonia española. No hay que revalorizar ese concepto de soberanía popular en momentos históricos actuales, donde precisamente vía decreto se destituyen y destruyen derechos larguísimamente conquistados. Vos sabés que con este decreto que recién lo brindamos hace un ratito, el 340/25, ¿no? A donde, sí, bueno, quieren tomar, bueno, muchos dicen, no, es algo así que lo tiran por otro lado que es un globo de ensayo, no. Lo van tirando así se comienza, ¿no es cierto? Y bueno, probamos, lo que queda. Y bueno, pero estos tipos van por todos. Fíjate lo que está pasando en nuestra Patagonia, ¿no? Esa Patagonia rebelde, de donde hay un crisol de santiagueños, chaqueños, correntinos, formoseños, fueron a ser patria ya, ¿no? En los lugares que son, verdaderamente hay que vivirlo allá, y bueno, y ahora están luchando por nuestra soberanía, que está cerquita ahí, por nuestro territorio estratégico que tenemos hacia el futuro, ¿no? A todo lo que viene. Y ayer, la verdad, felicito la columna que hiciste ayer con nuestro amigo el profesor, en Un Caos, te estuve escuchando y la verdad que diste un relato extraordinario, pero también las vivencias del Chaco, ¿no? De esa gente que vino aquí a sembrar el algodón, pero también aquellos que, bueno, eran dueños de la tierra y que también poquito a poquito, bueno, fueron perseguidos, muertos y desaparecidos también. Es una historia que por ahí muchos jóvenes no la saben, Tete, y la verdad que me aferré mucho a todo esto, ayer la conté un poquito también, pero también un lindo para repasar esto, ¿no? Las dos cosas. Ayer fue impresionante, más de 30 cuadras defendiendo lo suyo, de tener la industria ahí, que es mentira esto de lo que ensamblan, sino que lo hacen, lo producen con la maquinaria nueva, ayer lo estaban explicando. Contame un poquito tu pensamiento a la gente de Radio Baloc y Radio City. Efectivamente, además me toca muy de cerca porque tengo un hijo viviendo en Tierra del Fuego, trabajando como veterinario en Tolwyn, y fíjense que 8.000, en realidad son 15.000 familias que viven de lo que tiene que ver con el mundo de la electrónica, y Tierra del Fuego es precisamente el lugar
que por las especiales legislaciones que existen, tiene radicado en especial todo lo que tenga que ver con la industria electrónica, es cierto, producen piezas de menor valor agregado, reciben otras, pero cuando hay políticas públicas siempre hay que recordar que las 5.400.000 netbooks que se distribuyeron en los colegios secundarios y en los institutos de educación superior se produjeron y ensamblaron en Tierra del Fuego. Y fíjate vos que cuando una periodista de Buenos Aires, absolutamente compenetrada solamente con las necesidades de Buenos Aires, dice, bueno, pero si los celulares van a estar más baratos, fíjese la audiencia, el razonamiento, porque con la apertura de importaciones puedo comprar celulares más baratos. ¿Qué me importa a mí y por qué tengo que mantener a 15.000 familias que viven de ensamblar? Bueno, ahí hay un concepto de antipatria. Yo vivo en Buenos Aires, ¿qué me importa lo que puede suceder en Chaco, en Tierra del Fuego? ¿Qué me importa si tenemos industria o no? Con tal de que yo en el mercado pueda tener más barato un celular. Cosa que también es mentira, porque lo que significa la apertura indiscriminada de importaciones tiene una historia que comenzó con la dictadura militar, con esa propaganda de las sillas, donde en blanco y negro, ¿se acuerdan? Había un señor que se sentaba en sillas que se rompían, y luego se sentaba en sillas que no se rompían. Las que se rompían eran nacionales y las que no se rompían eran importadas. El derecho a sentarse en una silla decente, ese era el discurso. Lo indecente era lo producido por la nación. Así se fue forjando un pensamiento antinacional. Lo segundo fue durante el menemismo, durante los 90. Lo tercero, durante el macrismo. Y vos sabés, y yo recomiendo a la audiencia un libro extraordinario, primero porque es una entrevista a José Alfredo Martínez de Hoz, además de ser el ministro de Economía de la dictadura, el ideólogo, y se llama José Alfredo Martínez de Hoz, el jefe civil de la dictadura. Es de Julián Zicari. Y en esa entrevista, José Alfredo Martínez de Hoz confiesa que había que desindustrializar el país porque mientras se siguiera ese esquema industrial iba a haber sindicatos, y mientras hubiera sindicatos iba a haber legislación que en la perspectiva de Martínez de Hoz impedía el desarrollo libre del capital, y mientras existiera industria, obrero, sindicato organizado, iba a existir el peronismo. Entonces, como la dictadura se proponía desperonizar a la sociedad, había que desindustrializar. Dicho de otra manera, había que eliminar las leyes laborales para que cada trabajador quedara librado a la buena de Dios. Es decir, ¿para qué sirve la historia? Entre otras, para contar que esto ya pasó y que sin conciencia nos puede volver a ocurrir viviendo en un presente perpetuo, que esta es la solución para nuestros problemas. Vos sabés que Tete también ayer te escuchaba, y bueno, era la forestal acá, a quien trataban de perseguir los militares, ¿no es cierto? Aquellos que eran unos pocos, empezaron a perseguir el algodón, bueno, iban avanzando en este sentido de tener sus propias cooperativas, y bueno, dice, ¿qué hacen estos locos que se están manejando solos, no? A donde ahí empezó la persecución, las cooperativas que se formaban de los pequeños agricultores, de los medianos. Exacto. Vos sabés, Luis, que el Chaco tiene la primera cooperativa agrícola algodonera de Sudamérica. 1897, en Colonia Benítez, muy pegadito a Resistencia, entre Colonia Benítez y Margarita Belén, aparece la cooperativa El Triunfo. Básicamente eran italianos
que traían de su experiencia como arrendatarios, porque no poseían la tierra, la experiencia de la organización colectiva cooperativista. Saespeña y el centro chaqueño llegó a tener la mayor cantidad y calidad de cooperativas, cada cooperativa asociada en función de los intereses de disputar con los formadores de precios un precio justo y razonable. Hay que recordar la cooperativa de la Unión, hay que recordar las huelgas del 34 y el 36. El Chaco ya para ese entonces era el primer productor nacional del algodón, y para el año 74, cuando las organizaciones del agro tradicionales como Federación Agraria y Sociedad Rural habían quedado un poco relegadas porque ya no representaban los intereses del pequeño campesinado y del mediano campesinado, las ligas agrarias, que fueron una experiencia de todo el nordeste e inclusive del norte santafesino y del Paraguay, llegaron a capitalizar el 80% de la comercialización del algodón. Según Íñigo Carrera, un investigador, dice que llegó a dar trabajo a cerca de 250.000 personas de forma directa e indirecta, cuando en la provincia no llegábamos a 850.000 habitantes. Cuando uno estudia, como lo hace el doctor en historia Leandro Moglia, chaqueño, el proyecto económico de la dictadura, dice que el ministro de Economía, Benedict, planteaba que el objetivo era, para poder, decía, romper el esquema colectivista que impedía el desarrollo de las fuerzas privadas, había que vencer la filosofía y el espíritu cooperativista y convertir a las cooperativas en empresas eficientes. Eso hizo que el Banco del Chaco, que ya no era un promotor del desarrollo productivo y por eso fue quebrado en el año 80, hiciera que las cooperativas contrajeran deuda. Tomaron deuda privada y ya para el año 78 estaban muy endeudadas. Por eso surge el Chaco Puede, por publicistas que habían participado del Mundial 78 con Argentina Puede, los argentinos somos derechos humanos, y vienen, a mí me tocó como estudiante de tercer año de la Escuela Normal de Pilar, cuando llegó Videla el 22 y el 23 de septiembre de 1978 en el Domo del Centenario, se lanza la segunda colonización, la campaña de El Chaco Puede, para vencer al impenetrable y convertir en productivas 4.200.000 hectáreas de el impenetrable, la creación de Fuerte Esperanza. Y ¿qué pasa ahí? 54 millones de dólares toma el Banco del Chaco para oxigenar, obliga de nuevo a que se endeuden las cooperativas, y fue el principio del fin, porque termina esa experiencia con la Declaración Nacional de Chaco, zona de desastre, con las históricas inundaciones del año 82-83, con el remate o hipoteca o mal vender los campos. Los que tenían mayor capital son los que terminan absorbiendo esas tierras. Hijos que ya no quieren hacerse cargo de la explotación del trabajo rural, alquilan, y la cuestión más importante, se pierde el espíritu cooperativista. Hay un éxodo rural que Saespeña lo sabe bien. Ese éxodo rural va a generar los anillos de pobreza en Resistencia y Saespeña, con la inundación feroz. Un pueblo entero como Puerto Bermejo desaparece el 13 de mayo de 1983 bajo las aguas, y como producto de la persecución al movimiento de las ligas agrarias con los operativos Toba 1 y Toba 2, esto figura en la sentencia del año 2020 del juicio por la represión a las ligas agrarias. 2.500 campesinos son presos,
200 en forma ilegal y hay 11 desaparecidos. Espeña tiene la historia de Oriaschi, de Piccoli, así que se cierra el diario El Crisol en el año 79, muy perseguido por su apoyo a las ligas agrarias. El diario Norte no puede salir el 24 de marzo del 76, son encarcelados sus dirigentes. Y bueno, la pregunta es a la audiencia, ¿por qué este eslogan de la dictadura que termina en Chaco zona de desastre reaparece en el Chaco 2025, Luis? Claro. El Chaco puede, ¿no es cierto? Es historia. Y esto bueno, porque yo tengo dos jóvenes muchachas acá, una universitaria y la otra laburadora también, bueno, con la carrera haciendo de locución y periodismo, para que se sepa. Yo te escuchaba todas estas cosas y me vinieron. Yo me vine en el 86, yo soy nacido en Las Breñas, pero estuve hasta los 2 años, y me contaban, por supuesto, allá en Buenos Aires se juntaba toda la colectividad chaqueña, ¿no? Y yo escuchaba atentamente, digo, y me hacían esto del algodón, que tenía, por ejemplo, 1,5 metros de alto, y cómo vivíamos bien, se podían venir a visitar los parientes, que se hacían su casita, el trabajo y el desarrollo, ¿no? De las cooperativas, de lo que era. Yo alcancé a conocer la cooperativa La Unión, la cooperativa Saspeña y la cooperativa del Progreso, ¿te acordás? Lo que era Claro. la cooperativa, y siempre pasamos por ahí, siempre cuando pasamos con mi señora ahí entre la calle 40, que es entre Ferichaco y la cooperativa, Exacto. Digo, Mónica, le digo, ¿te acordás cuando estaba acá la turba donde paraban los camiones y bueno, levantaban todo lo que era el algodón, lo que era la cooperativa? Ella trabajaba en la farmacia de don Simón Schember, me dice, Luis, nosotros era de cosecha a cosecha, que venían los colonos, la familia y los trabajadores ellos con la autorización para que se le dé todo el medicamento, esa confianza que había, ese progreso que yo cuando veía la 10 y 1, de tanta gente comprando cosas, el ferrocarril que también lo terminaron, lo destruyeron, las vías, digo, wow, bueno, y esto, yo también venía de allá de Buenos Aires, de lo que era también, ¿no? Donde te bajaban del colectivo a los empujones, te revisaban, no le importaban si eran mujeres o esto, ¿no? En aquella época de la dictadura, y que los argentinos somos derechos humanos. Te juro que me volviste a tantos años atrás, ¿no? De lo que hemos pasado en el país. Y bueno, y lo tenemos ahora en Tierra del Fuego, ¿no? Lo que quiere Estados Unidos de quedarse con nuestro territorio para, bueno, para poner aquellos y manejar lo que es la Antártida, el agua dulce, el petróleo, los minerales, y el Río Grande, ¿no? A donde, a ver si ya lo recuperamos a Teté. Sí, ahí bueno, estoy escuchando, y justo te quería compartir esto porque acabo de abrir lo que siempre mandan los exaltados combatientes de Malvinas para reeducar nuestra mirada. Cuando uno ve el mapa bicontinental, invito a la audiencia a googlear y buscar mapa bicontinental. Ushuaia no es el fin de la Argentina, no es el fin del mundo, es el centro, porque esto, mirá, ya figura en el primer plan quinquenal de Perón. Sí. En ese mapa bicontinental vos ves que la Argentina es, por un lado, la continental, por otro lado es la plataforma marítima extraordinaria, y en tercer lugar en la proyección a la Antártida Argentina, que tiene, como bien decías Luis, la segunda reserva más importante de agua dulce, y las Malvinas tiene 4 veces más petróleo que toda la superficie de marítima que rodea a el Reino Unido. Así que no estamos hablando de cualquier lugar, la renuncia, pero además hay algo que a mí me resulta tan chocante, que Federico Sturzenegger, alguien que ya lo tenemos en la historia por haber provocado desastres económicos, diga que tiene que convertirse en un parque de diversiones y que afea el territorio, los galpones, que encima
habla de Ushuaia y eso está en Río Grande. Río Grande. Claro, es además de ignorancia, es reírse de las familias que viven de ese dignísimo trabajo. Sí, que bueno, que sostiene y aparte hacen esto, ¿no? Es un poco que hacen la soberanía también en territorio nacional. Lo que, bueno, dejaron sus hijos, están con sus hijos, sus nietos, y siguen, ¿no? Yo ayer me conmovía de las mujeres, ¿no? Siempre las mujeres con esa dulzura y con esa proyección que tiene las mujeres en su mente, dice, y acá yo venían las nietas, chicas universitarias, una 17 y una 19, y dice, recién vengo de llorar porque cantaban la marcha de las Malvinas, y que por ahí, viste, qué sé yo, por ahí decimos únicamente los recordamos únicamente el 2 de abril, o unos días antes o unos días después, ellos todo la vemos ahí, y nuestras hermanitas, decía una de ellas, en cualquier momento, bueno, la podemos ir a buscar y podemos ir y visitar a nuestros compatriotas a nuestras tierras, ¿no? Y, o sea, están haciendo soberanía esta gente, sus abuelos, sus padres y ella, que se quedan ahí, ¿no es cierto?, en lugares, digamos, que no son fáciles, ¿no? Por supuesto, además, cuando uno evoca Malvinas tiene que evocar la soberanía, ¿no? Y la soberanía no es más ni menos que el ejercicio de los derechos de la totalidad de los habitantes de la Argentina, ¿no? La soberanía es el ADN de la identidad, de lo que tenemos y de lo que nos falta. Por eso cuando se produce el pensamiento hiperindividualista de que yo me miro el ombligo desde Buenos Aires o cualquier otro lugar y digo, ¿qué me importa lo que sucede en el Chaco, en Jujuy o en Tierra del Fuego? Es en ese momento en que empiezan a ganarnos el corazón, luego el pensamiento y luego el lenguaje, porque no te pueden sojuzgar económicamente, y acá vuelvo a algo que era clave durante la dictadura, si no te ganan la cabeza, y esta es la batalla cultural. Sí. Mirá, Luis, cuando se descubrió el operativo Claridad, sí. 65 carpetas que estaban en la bóveda del ex Banco Nacional de Desarrollo, se encontró que en los considerandos de los militares hay uno de Ibérico Saint-James que decía que la batalla más importante que libraba la dictadura no se ejercía solamente en el campo de batalla, sino en las aulas, en el corazón y la mente de los jóvenes y los docentes. Había un relato que era tremendo, que salía en la revista Gente. La Argentina era el cuerpo de una mujer que estaba enfermo, y era el relato del quirófano. Tenía que ser sometida a una extirpación de un cáncer. El cáncer que había que extirpar se decía y no se decía, eran los desaparecidos. Inclusive se planteaba, Luis, que eso había sido engendrado por la lectura fuera de todo control de libros marxistas, peronistas y la infiltración de profesores. El 21% de los desaparecidos son estudiantes y han desaparecido más de 600 docentes. Se han quemado 13 millones de libros y había 3 clases de listas negras: la de las palabras que no se podía decir, la de los libros que no se podía leer, que era amplísima, la de los libros que se podía leer, que era chiquitita esa lista, e inducía la autocensura al creer que lo que allí no figuraba no debía leerse. Y la Argentina antes del golpe era el 8º país más lector del mundo. Leía un promedio de entre 4 y 5 libros por habitante año. Al término de la dictadura se leía menos de 1 libro por habitante año. Entonces también hay que pensar que frente a aquellos que siempre dicen, porque necesitan que pensemos así, la Argentina siempre hubo crisis, los políticos son todos iguales, hay que pensar más mirando cómo está tu heladera, cómo está tu alacena y cómo estuvo en otros tiempos, para pensar que nadie se salva solo. No, la verdad que te agradezco por tu tiempo. Cuando quieras, así, bueno, sea necesario, que estamos siempre, ¿no? Estamos como ese soldado bueno, ¿no? Ahí en la garita haciendo soberanía, ¿no? Soberanía de la buena,
y para defender lo nuestro, ¿no? Y vos sos uno de ellos para que también le des también esto, ¿no? Un panorama a los chicos. Yo tengo algo que le hizo el Gato Silvestre, creo que el martes, hoy la pasé, le pedí a la producción de ellos que me la pasara, un chico de 35 años, nieto de un general que también luchó mucho por Malvinas, y que está sobre la soberanía y sobre los trabajadores, sobre lo que es Tierra del Fuego, lo que es Río Grande, ¿no? También de toda esta gente que se fue, y la verdad que lo decía con tanta fuerza directamente del corazón, no es porque lo sentía a boca de jarro, sino que estudió y sabe cada uno de los momentos y el porqué de casi pegado de lo que vos dijiste. Después te paso para que lo escuche, la verdad, sinceramente, nos llega profundamente todo esto. Y necesitamos más de esto, ¿no? De querernos y saber qué es lo que queremos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vende? ¿Qué es lo que es bueno? ¿Qué es lo que es malo? Ayer a nosotros lo pisaron, le pusieron una rodilla en el cuello a todos aquellos que hacemos, que ejercemos esto, que es la comunicación. A un compañero, un fotógrafo, lo mismo que pasó en Estados Unidos cuando mataron a un periodista apretándole el cuello con la rodilla, ayer apretaron a otro periodista haciendo su trabajo cubriendo, y seguramente si se atreven a esto, seguramente se atreven y vienen por todos. Efectivamente, y como última reflexión y homenaje a los Pablo Grillos, Mourazo, el fotógrafo de ayer, esos periodistas que ponen el cuerpo porque tienen puesto el corazón en las causas en las que debe estar el periodismo, es bueno saber que en la historia nada es irreversible. Parafraseando unos versos del Indio Solari, de un tema hermoso que se llama Juguetes Perdidos, cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. 25 de mayo del 2003 también aparece un Néstor Kirchner que te dice que no está dispuesto a dejar en las escalinatas de la Casa Rosada sus convicciones, y la historia se reinauguró en todo aquello que tiene de chúcara y de transformadora, cuando una generación que parecía extinguida, la de los jubilados que hoy salen todos los miércoles a defender no solamente su causa, sino las nuestras, reapareció y transformó, contribuyó a transformar nuestra historia. Nos quieren vencidos, tristes y derrotados, no bajemos la cabeza. Y no arriemos las banderas. Y jamás la bandera, nunca arriada, siempre arriba en nuestro corazón y en nuestra mente y lenguaje. Bien, te mando un abrazo, Tete, estamos a la radio, al servicio de lo que quieras comunicar, así que te mandamos un abrazo, rompe costilla y como decía mi viejo, viva Perón, carajo. Así es, un abrazo grande a toda la audiencia. Chao, chao. Bueno,